Espíritu Científico. Polo Ramírez, Francisco Aravena y el astrónomo José Gallardo exploran la condición humana en reveladoras conversaciones junto a sus invitados. Espíritu Científico, ciencia, existencia y más allá. Duna 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo. Y primero fundaron en Santiago el Centro de Estudios Científicos, ¿no? Eso fue mucho antes de que se lo llevaran a... El año 1983. 1983. Sí. Tiene que haber sido muy distinto hacer ciencia en ese minuto. Bueno, imagínate tú que estábamos en medio de la dictadura. Claro, claro. Y prácticamente no habían, la universidad estaba destruida, teníamos rectores militares. Claro. Y la verdad es que la llegada fue fantástica para nosotros desde el punto de vista de la suerte que tuvimos, porque estaba lleno de estudiantes que estaban como los pollitos, ¿no? Esperando, porque acuérdate que primero se fue la gente de izquierda, el 73, y después se fue la gente de derecha, porque los sueldos no alcanzaban ni para comer. Okay. Entonces las universidades quedaron vacías. Yo cuando llegué a la Facultad de Ciencia, yo creo que el año que yo llegué fue el único que publiqué un paper, un artículo, porque realmente la Universidad de Chile estaba destruida. O sea, fue sistemáticamente destruir la educación pública. Les damos la bienvenida, estamos conversando con el Premio Nacional de Ciencias Ramón Latorre, doctor en Ciencias de la Universidad de Chile. En el 2002 ganó el Premio Nacional de Ciencias Naturales, es director del Instituto Milenio del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, con un vasto currículum en Estados Unidos también. No sé si todavía, Ramón, pero hasta hace algunos años era el científico chileno más citado. No, ya no. Pero de los más citados podemos todavía creo que estoy como quinto, sexto más o menos. Podemos, claro, bueno, no es menor. No es menor el logro. Cosa. Estamos junto, por supuesto, a Polo Ramírez. ¿Cómo estás, Polo? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos. Muchas gracias, Ramón. Y les queremos presentar a nuestro público a José Gallardo, que es astrónomo, investigador ¿debo decir de eso o de ALMA? No, de ALMA, del Observatorio ALMA, sí. Muchas gracias. Investigador también. Del ALMA también, podemos decir. También, ¿no? Para eso estamos acá, para investigar el alma de los invitados. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Este es el primer capítulo de Espíritu Científico, un ciclo con el que pretendemos hablar desde la ciencia de todos los otros temas que no son precisamente los temas que abarca la ciencia, pero nos interesa mucho la sabiduría, la trayectoria y la mirada de científicos y científicas connotados sobre básicamente todo aquello o las preguntas que a veces no han escapado históricamente a la ciencia. Sí. Yo quería partir, si te parece, Ramón, yendo bien atrás en tu vida y mencionando a alguien que sé que fue muy importante para ti, que es tu madre. Y hace algún tiempo se hizo un programa de televisión, y de hecho, bueno, tuvimos nosotros también un ciclo que tenía que ver con eso, que se llamaba Mentes Brillantes, y Ramón, obviamente, como Premio Nacional de Ciencias Naturales del 2002, era uno de esos invitados. De esas mentes. De esas mentes, exactamente. Y ahí aparecía justamente... No tan brillante, ¿eh? Bueno, tú decías al principio del programa que no era para nada brillante, pero yo creo que es una manera interesante y bueno, desafiante, digamos, de hacer una presentación. Pero quería hablar de tu madre. Ella, entiendo que hacía espiritismo. ¿Qué es algo como el espiritismo para un niño en primer lugar, pero después con el tiempo para esta mente científica que se va desarrollando? O sea, la historia es un poco larga, no sé si se van a aburrir, pero por favor. Mira, fundamentalmente era un escritor que escribió un libro que se llamaba Kundalini. Me parece que era Delano Coque, puede ser, pero él no sé cómo identificó a mi mamá como una super medium. Y la historia es la siguiente, que yo me corté la mano izquierda muy feo y la mano quedó agarrotada porque me operaron mal, y mi mamá empezó a buscar a través del tiempo
diferentes médicos que iban de decirle, mire, lo mejor es que le corte la mano al niño porque va a ser un desastre, ¿no es verdad? Ya. Va a ser una incomodidad para él. Yo me sentía fantástico porque me sentía como el Capitán Garfio, que me iban a poner un Garfio, ¿no? ¿Qué edad tenías, una de las perdón? cosas. ¿Y qué edad tenías? otros decían que no tenía remedio. Y finalmente mi mamá decidió llamar a los espíritus, ¿no? Y para esto fue en un tablero, Ya. un tablero en el cual... La Ouija. Claro, sí, que se mueve Sí, sí, sí. como un botón o una tapa de cerveza que va diciendo las letras. Y resulta que el letrero dice, anda a ver Yoho. Y resulta Al famoso doctor Yoho. Así es. El de la calle. Así es. Entonces, Ramón, ¿y tú sabías eso? O sea, ¿te No. contaba tu madre acerca de que estaba haciendo eso? No, o sea, lo hicieron con unas tías. Lo que pasa es que yo de chico era un poco sapo, entonces me hacía el dormido en algún asiento y escuchaba a esta señora de discutir, Hablando, y ahí claro. supe que mi mamá estaba haciendo esto, que yo no lo entendía muy bien, ¿no es verdad? Pero después mi mamá me contó que los espíritus le habían dicho que había que ir a ver a este médico. ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía 8 años. 8 años. Sí. Y, perdón, pero tu madre tenía experiencia en esto, tenía familiaridad con el tema. Mira, ahí me pillaste, no sé cuánta familiaridad porque Ya. lo contaba mucho mi mamá. Ya. ¿Ah? Entonces, ahí me pillaste, pero la verdad es que primero que nada, Yoho vivía en Los Leones, en una casa muy grande. Los Leones, acuérdense, en esa época se fundó el golf. Este barrio se fundó en esa época. Así que recién se estaba moviendo todo. Acá. Puedo decir pituco, todos Claro, los pitucos se estaban moviendo de donde yo vivía, que era 9 de Lyon, y se estaban moviendo Hacia arriba. al golf. Ya. Al golf. Siguiendo en ese camino que ha tenido Santiago, ¿no es cierto? De que cierto sector, el sector alto, digamos, un sector de mayores recursos, por decirlo así, va escalando cada vez más las cotas, ¿no es cierto? así. Hasta llegar, hasta pasar la cota 1000 a esta Ra- altura. Ramón, pero ya, dale, pero igual la pregunta del Polo, ¿qué te genera a ti esa ouija, ese llegar a ese médico a través de ese método que sin duda con tu ciencia, con todo lo que podemos... O sea, tú me dices mirándolo como en perspectiva. No, mirándolo ahora ya, claro. y ahí también quizás... No, a mí la verdad es que me parece maravilloso. Yo creo que, o sea, voy a tener que ser muy franco. Yo no creo en esas cosas, digamos, o sea, racionalmente no me puedo imaginar, digamos, que es una cosa real, digamos, que realmente mi mamá era un medio extraordinario. Puede ser. Nunca está de más, ¿no? ¿Verdad? Puede haber una cosa que es especial en ciertas personas, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, una de las cosas entretenidas que pasó fue que, bueno, esto era un barrio, Los Leones era muy elegante en esa época, estaba Pedro Valdivia y Los Leones, y mi mamá se consiguió con unas tías unas pieles y unas cosas para llegar donde Yoho, ¿no? tenías que llegar bien vestido. Sí, no, pues, o sea, mi mamá creyó ir a esta casa pituca. Además, no puede llegar así nomás. Este señor que era un señor, una eminencia, porque así se decía, eminencia. Eminencia, Estamos hay una calle todavía, ¿Ah? ya, está la calle, Esta el calle. doctor Yoho. Sí, entonces, llegar aquí, yo me acuerdo de este caballero, un caballero muy grande, muy elegante, muy pausado, y que trató inmediatamente a mi mamá de chiquilla, ¿no? Y eso me acuerdo perfectamente. Y me miró la mano y dijo, ¿quién hizo esta barbaridad? ¿Ya? Y bueno, me curó la mano, la puedo mover, puedo manejarla. Así que resultó. O sea, pero lo más fantástico, la historia termina, digamos, que obviamente cuando después de la operación había que volver donde Yoho y se suponía que había una cuenta, ¿no? Entonces mi mamá se sacó todas las pieles y se puso su ropa de profesora primaria y llegó para pagar menos, para pedir el descuento. a decirle con esta cara y le dijo, doctor, yo no tengo...
mira chiquilla, cállate, lo supe desde el comienzo, porque el abrigo te quedaba grande. Entonces, bueno, fue una historia... Pero uno se imagina que después de haber finalmente tenido éxito, siguiendo el consejo de la Ouija, por así decir, por lo menos tu madre, no, si no tú, digamos, porque eras muy pequeño, se tiene que haber transformado como en una, si es que no lo era antes, digamos, una entusiasta, una creyente muy ferviente, ¿no? Del espiritismo. Yo lo que supe, pero ahí me pillaste porque era muy chico, digamos, pero lo que supe que este hombre que se dedicaba al espiritismo, creo que estoy seguro que era Delano Coque. Jorge Delano, Kundalini, el caballo fatídico. Exactamente. Este personaje así se llama el libro. Empezó a perseguir a mi mamá. Ya. Y llegaba a la casa para decirle que por favor entrara en su club de mediums y qué sé yo, claro. Pero yo creo no hasta ahí no sé más. Ramón, y ahí siguiendo la hebra del yo no creo en estas cosas, tu cuento, por eso desde lo que hablábamos al principio, la idea de este programa un poquito saliendo de la parte muy científica, tienes pergaminos de sobra y uno como científico iniciado al lado tuyo, uno admira. Tu cuento espiritual, tu cuento con tu alma, con tus creencias, con las amistades, con el amor, ¿dónde separas tu tema como científico puro y duro, los canales iónicos y toda esa cosa, con esto más intangible, que no se puede medir ahí esto con la electricidad? Un interrogatorio. No, miren, te invitamos desde Valparaíso, además. Si vino desde Valparaíso a ser interrogado. No, la verdad es que es extraordinario. Yo no separo nada. La verdad es que no se puede separar. Yo les voy a poner el ejemplo más claro. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con la acupuntura, ¿verdad? Con la acupuntura estamos hablando de 25 años atrás, o sea, los médicos se negaban rotundamente a tomar la acupuntura seriamente, ¿no es verdad? Y en 10 años la acupuntura entró a los congresos de fisiología. Entonces, yo creo que aquí hay un montón de cosas que uno podría llamar, yo creo que son mágicas, digamos, porque, o sea, cómo aparece el conocimiento, cómo se produce el conocimiento, no tenemos la más remota idea. Vale. Entonces, porque, o sea, si tú piensas, por ejemplo, en que hay una cantidad muy grande de descubrimientos sensacionales que han sido a través de los sueños. ¿Ya? Tenemos otro misterio que no hemos podido dilucidar, ¿no? Uno de los más extraordinarios, bueno, hay dos que yo les puedo nombrar. El primero es un señor Kekulé, ¿ya? Que ustedes saben, hay en química orgánica hay sustancias cíclicas, como el benceno, por ejemplo, pero no se sabía la estructura, ¿ya?, del benceno. Y él soñó con un oruboru. Ustedes saben esa serpiente que se come la cola. Perfecto. ¿No? ¿Ya? Perfecto. Clásica imagen mística. Soñó con eso y se dio cuenta, y de ahí sacó que el benceno era un ciclo. Qué bueno. Claro. Y el otro sueño, el sueño de cómo se descubrieron los neurotransmisores. O sea que Otto Lewy soñó la primera vez y resulta que el primer sueño que tuvo lo olvidó. Y volvió a soñar cómo resolver el problema de realmente encontrar los neurotransmisores, que había una sustancia química que salía de los nervios y que producía la reacción, ¿no verdad?, en los órganos o en las neuronas. Y resulta que lo que sueña él, ¿no verdad?, es que el sueño lo tuvo tal cual, ¿ya? El sueño es el siguiente, o sea que lo hizo en el experimento después, es que lo que tenía que hacer es tomar un gato, no sé, puede ser que me equivoqué de animal, ¿no? Pero era tomar un gato, ¿no verdad?, y estimular ese gato, ¿no verdad?, el corazón empieza a latir y perfundir el líquido que estaba ahí a otro gato y se dio cuenta que el líquido que perfundía hacía latir más rápido el corazón del otro gato. Y eso lo soñó. Qué bueno. Increíble. Entonces dale, unes las cosas. Entonces, lo que pasa que yo creo, ¿no verdad?, es que la cantidad de intuición y de cosas raras que pasan para los descubrimientos
yo creo que todo eso es actualmente mágico, no lo entendemos. Vale. O sea, yo creo que, ¿por qué te aparece un pensamiento o un descubrimiento cuando vas en la micro, estás en la ducha o estás en, no sé, bueno, no vamos a entrar en más detalles. Estamos conversando aquí en Espíritu Científico con Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002. Está con nosotros parte de este programa José Gallardo, astrónomo, y Francisco Aravena, por supuesto. Al hacer esta consideración de que está todo unido, uno podría decir, bueno, si lo sueña es porque está obsesionado con el tema, porque vive para resolver ese problema. Y uno tiene de repente la sensación de que los científicos, un poco en la línea de lo que decía José al principio, cuánto interfiere, digamos, o cuán permeada está toda la vida de la ciencia, toda la vida personal, toda la vida, cuán presente está. Esto pasa de repente en los escritores. Yo recuerdo a José Donoso, que hablaba cuando estaba escribiendo El obsceno pájaro de la noche, y no podía soltarlo, y bueno, además un libro con mucha monstruosidad, ¿no es cierto? Entonces estos monstruos lo tenían absolutamente atrapado, y su mujer en ese tiempo, y posteriormente, digamos, contaba que estaban en ese minuto no sé, en el campo, no sé dónde, en un lugar muy lindo, muy idílico, y el pobre José Donoso estaba ahí obsesionado y atormentado por sus monstruos. Los científicos se atormentan con esto también, y de alguna manera los modifica emocionalmente, psicológicamente, incluso en sus relaciones sociales. Yo creo que todos los actos creativos son iguales. Yo creo que no hay ninguna diferencia entre los escritores o los científicos. Yo creo que hay un acto de creación que pasa por los mismos circuitos, pienso yo. ¿Ah? Así que eso, porque, o sea, cómo un sueño te puede traducir, se puede traducir en un acto creativo, en ciencia. Uno dice, no, los científicos son muy feos. Nada que ver, o sea, realmente la mayor parte de los descubrimientos aparecen de circunstancias totalmente fortuitas a veces. ¿Y dónde justamente, dónde ves tú que independiente que hablemos esto de la multidisciplinaridad y que las cosas son como iguales en temas tan diferentes entre una ciencia, por ejemplo, con un escritor, en donde sin duda que la ciencia de repente se apropia de un conocimiento y que la tira un poco más abajo, por ejemplo, a la literatura, ¿dónde como que la ciencia actual como que se posiciona sobre estos procesos que eventualmente pueden ser súper similares? Como en una actitud como de superioridad. Tal cual. Entonces, pero vienes tú y nos dices procesos iguales, pero eso no es para el público masivo ni para la mayoría de los científicos que se sitúan en una especie de superioridad, de soberbia, en el cual todo lo explicable, todo lo que yo puedo entender, o me lo da la ciencia, sino todo lo demás es motivo de duda. Entonces, y la ciencia sin duda que me tiene que hacer dudar, y por qué no también duda de ella misma. Bueno, lo hicimos venir de muy lejos, parece, para este interrogatorio. Está arrepentido. O sea, yo creo que es parte, mira, pero puedo estar equivocado, pero lo que pasa es que la ciencia está tan ligada a la tecnología, ¿no es verdad? Entonces el público mira, digamos, el producto, ¿no es verdad? Yo tengo un teléfono celular que funciona de una cierta manera, y esta cosa vino de alguna manera de la ciencia, ¿no es verdad? Y de la misma manera, o sea, los descubrimientos médicos, todas esas cosas que están cercanas a la gente y que realmente, ¿no es verdad? Cuando uno necesita curarse de algo al médico, ¿cierto? Pero todo eso tiene un componente que ha venido de alguna manera de la ciencia. Entonces ha adquirido un estatus, por ponerlo de alguna manera, que es diferente por lo que nos atañe, digamos, físicamente, pienso yo. Pero digamos el acto creativo, yo creo que el acto creativo no tiene ninguna diferencia entre el escritor, el músico o el científico, o sea, de la parte básica. Estamos hablando, digamos, el punto es el siguiente, digamos, hay una cosa práctica,
de lo que se usa de la ciencia y cómo se produce la ciencia, ¿no es verdad? Y la ciencia tiene una cantidad de componentes que no entendemos, de razonamientos que de repente aparecen y que no tenemos idea cómo son ni cómo aparecen, ¿verdad? Ramón, O sea, mencionaba hace unos minutos el tema de la acupuntura como un ejemplo de algo que era totalmente descartado y ahora es aceptado, ¿no? totalmente. Estamos hablando de, obviamente, parte de la medicina oriental. Y así ha habido otros casos de tipos o tratamientos, terapias relacionadas con medicinas orientales que de alguna manera son, por así decirlo, redescubiertos o revalidados una vez que la medicina occidental o la ciencia occidental, las comillas, descubre, ¿no? Y también tenemos, se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, del profesor Nivaldo Inestrosa, que está trabajando con hierbas para investigar el tema del Alzheimer, ¿cierto? Con la hierba de San Juan, basado en lo que hacían pueblos originarios con esa hierba. Es decir, algo que antes se hubiera descartado también, como esta gente creía en magia, nosotros somos la gente seria. Entonces, da la impresión de que en ese acto creativo de la ciencia también hay algo cíclico, hay algo de alguna manera persistente que surge de repente. Si uno cuenta la historia en China, surge hace, no sé, te invento, 3000 años y para el siglo XX, o sea, para Occidente surge, no sé, hace 100 o hace 50 y es nuevo. Bueno, entramos a lo mismo que estábamos conversando, ¿cierto? Porque hay toda una... El problema es que la ciencia occidental, como la entendemos, digamos, nada que no está demostrado de alguna manera lógica, ¿no es verdad? Lo consideramos ciencia, ¿no es verdad? Entonces, hasta que no nosotros, digamos, los occidentales, son los que ponen el gold standard, ¿no es verdad? El estándar de oro de qué es lo que es verdad y qué es lo que no, y qué es lo que se aplica y qué es lo que no se aplica, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de lo que tú hablabas, digamos, la acupuntura, el uso de montones de hierba, lo que está haciendo Nivaldo en estos momentos, todas esas cosas de alguna manera estaban ahí desde siempre, ¿no es verdad? Y la cosa es cómo, digamos, alguien le da el visto bueno, y el visto bueno es el científico que tú decías, ¿no es verdad? El científico que yo estoy sobre el resto de la gente que crea, ¿no es verdad? Yo no es lo mismo ¿no? un científico que... No, por supuesto. Es que es ahí un poco, a mí, Ramón, nunca me cerró la ciencia. Yo estudié astronomía, hice mi doctorado. La astronomía, por un lado, me ha dado muchas cosas, pero también me da este asunto de por ejemplo, cosas tan lejanas, y ponerme a hablar y tratar de representar lo que yo estoy mirando, y luego claro, que solamente este método científico, que a mí no me termina de convencer del todo, es el que valida esto, lo mismo que estamos hablando, entonces, y que justamente deja de lado todas las otras cosas. Mecánica cuántica, por ejemplo, los budistas la tienen desde hace mucho rato, y es lo que dices tú, a los 3000 y después los 100 años, pero aquí es la validación. Entonces, ¿no crees tú? ¿Dónde como que perdemos esta multidisciplinariedad de poder acercarse a la naturaleza, donde podemos eventualmente poder como expandir nuestra mirada y no solamente fijarla en la parte técnica, científica occidental, en donde una verdad completamente científica, la verdad científica está como constreñida en ese término, y donde dejamos de lado todo lo demás? Yo vi en Mente Brillante también que te gustaba la literatura y una serie de otras cosas. Y eso en la universidad y actualmente en esta ciencia la perdemos. Hemos ido lo más cono posible y dejando de lado todas otras posibles interpretaciones, no sé. ¿Me entiendes lo que...? O sea, tratamos de volar súper alto, esa es la idea. Sí, mira, a ver, primero que nada, a propósito de lo que tú decías, yo creo que la educación aquí por lo menos es un desastre, ¿verdad? Porque... les enseñan a llegar a alguna profesión en vez de enseñarle a ser ciudadano de partida, ¿no? ¿Verdad? Entonces te preparan para la prueba
la prueba final que te va a permitir ser abogado o ser un médico famoso, ¿me entiendes? Entonces hay una cosa, en vez de enseñarte a ser un ciudadano respetuoso, un ciudadano que hace cosas interesantes, que está preocupado, en vez de preocuparte de eso, de ser un ser humano, te preparan para ser un profesional. Y yo creo que ahí está en la educación básica, es donde perdemos ese asunto de ver la belleza del pensar. Sí. ¿No, verdad? La belleza de ver el mundo y tratar de entenderlo en todas sus dimensiones. Porque no es la dimensión de la ciencia ni es la dimensión de la música, sino que es todo un conjunto de creatividad. O sea, estamos hechos, digamos, de cabeza, de cuerpo, de brazos, es todo un conjunto, ¿verdad?, que lleva al hombre a modificar su medio ambiente. Y ese medio ambiente lo puede modificar de manera bella o lo puede modificar como las pelotas, por decirlo de una manera bien chilena, ¿me entiendes? Entonces, destruir lo que hacemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa belleza de la capacidad que tenemos, porque somos únicos en ese sentido dentro de los seres vivos, ¿no? ¿Verdad? Es lo único que nos diferencia. Los restos somos animalitos y a veces muy malos, ¿no? ¿Verdad? Pero esa capacidad de enseñarle a los niños esta belleza de entender el universo y entenderlo de manera cariñosa, yo creo que eso es lo más importante, esa cosa amatoria que tiene de poder entender cómo funcionan las estrellas, o poder entender, digamos, una poesía o un libro, ¿me entiendes? Eso yo creo que es lo que nos diferencia. Pero es un conjunto, la creatividad no es el músico, no es el científico, no es el obrero de la construcción, por ponerlo de una manera, ¿me entiendes? Sino que es todo el conjunto. Y cuando se le enseña al niño ver esa dimensión, que es la dimensión, voy a poner una palabra que tal vez no se usa, pero totalitaria, ¿me entiendes? En el sentido de total, ¿verdad? Sí. Es la de completo. Es la belleza del pensar, digamos, es la belleza de entender nuestro universo. O sea, qué cosa más linda es poder decir, ¿por qué? O sea, es como, hay un libro de Sábato, una discusión, pero poder entender por qué la luna que no cae y la piedra que cae son la misma, representan el mismo fenómeno. ¿Te fijas? Hay una belleza enorme, ¿ah? Y el único que puede hacerlo es el hombre. Con la mujer, hay que decir con la mujer también, porque ahora estamos en un problema, ¿no? Exactamente. Escucharon ustedes a Ramón Latorre, doctor en Ciencias de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002. Estamos además aquí con Francisco Aravena y con el astrónomo José Gallardo. Yo quería hacer una trampa a José. ¿Nunca te han dicho Pepe, o sí? Nunca me han dicho Pepe, pero... Ya. Abierto ¿Y respondes por Pepe o no? No, sí. Como que estoy hablando de otra persona. No. Porque a mí de repente cuando me dicen mi nombre verdadero pienso que están hablando de otra persona, claro. Ya me acostumbré, pero es al revés. Es que te quería hacer una trampa en lo siguiente. En el sitio web de ALMA aparece, tu nombre, digamos, estás tú, ¿no es cierto?, ahí como uno de los científicos del observatorio, y habla de tus intereses científicos, ¿ya? Entonces estaba pensando un poco cuando tú le preguntabas acerca de esta focalización, especificidad, digamos, de la investigación, de cómo está en un nivel de detalle que de repente nos hace perder, ¿no es cierto?, la perspectiva, la visión. Y tú en lo que trabajas son cosas que yo entiendo las palabras, pero no entiendo a qué se refieren, digamos. Claro. Modelos de evolución de estrellas de baja masa, enanas marrones, planetas extrasolares, modelos atmosféricos de jóvenes objetos estelares y subestelares. Eso sale ahí. Yo creo que lo puse en un chat GPT en el entonces. Claro. Y otras cosas, erupciones protoestelares, discos protoestelares y discos de escombros, sistemas estelares binarios. De eso vamos a hablar a la vuelta de un breve corte. Esto es Espíritu Científico. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. En Duna, el científico informático y precursor del tablet. Cada ciencia tiene su alma. Espíritu Científico en Duna 89.7 y Duna.cl.
Seguimos en este primer capítulo de nuestro ciclo Espíritu Científico junto a Polo Ramírez, a José Gallardo, nuestro nuevo fichaje astrónomo y gran divulgador científico, y nuestro invitado de hoy, el Premio Nacional de Ciencias 2002, Ramón Latorre. Polo, tú estabas haciendo un emplazamiento a José Gallardo. Sí, erupciones protoestelares, discos de escombro. Ahora desconoce todo eso José Gallardo, pero eso es lo que dice que aquí en la página web de ALMA, que son sus intereses científicos. No, a lo que voy, José, es que, claro, la mirada, la ciencia la ha ido haciendo cada vez más focalizada, más específica, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿no es esa en realidad la única manera de poder al final dar respuestas que nos satisfagan? Porque uno podría tener una hipótesis sobre todas las cosas y filosofar. No es mala la palabra filosofar, porque le tengo respeto a la filosofía, pero tampoco puedo usar otra palabra en la que estaba pensando. Divagar, claro, sobre y tener algún tipo de reflexión y sacar conclusiones generales sobre el funcionamiento de las cosas, pero la manera en que realmente sabemos cómo funcionan es a través de esa mirada, ¿o no? Mira, a mí este cambio y un poco en el vuelco de la perspectiva y este no cierre que la ciencia me tiene aquí hablando un poco más hacia un lado más esotérico, llamémoslo como sea, pseudociencia, que también encuentro todos esos términos súper mal manipulados. Y en tanto lo que vivo en este momento, parte científica, parte humana, parte de todo, quizás la respuesta es que yo me focalicé en temas de la astronomía, en donde igual le tengo esta crítica. Creo que es lugares donde eventualmente, claro, me puedo acercar a esta verdad científica con este tecnicismo. Pero, por ejemplo, quizás nunca me gustó la cosmología, nunca me gustaron los agujeros negros, nunca me gustó el inicio del Big Bang, nunca me gustó hacia dónde va el universo, porque creo que ahí no tengo ningún tipo de respuesta y creo que me tengo que abrir a este nuevo perspectiva para poder tratar de entender. Entonces quizás viéndolo en el tiempo, justamente quizás me focalicé, quizás subconscientemente, inconscientemente, en cosas que quizás la astronomía era más, aquí puedo tomarlo con la mano. No sé, el emplazamiento. Se entiende, y en tu caso, Ramón, tu investigación, tu línea de investigación más productiva, si se quiere, y la que ha marcado tu trayectoria son los canales iónicos, ¿cierto? Son estas vías de comunicación de la célula. Y ha sido, es algo, digamos, que tú decías en el inicio del programa que la ciencia tiene creación y tiene un poco de magia, ¿no? Y se me ocurre que descubrir cómo una célula se comunica a través de mecanismos que no podemos observar, así como observamos la sangre fluir de un lado a otro, en algún momento puede parecer mágico, ¿no? De alguna manera el conocimiento científico avanza restándole terreno a la explicación mágica, ¿o no? ¿Cuál es tu aproximación a un fenómeno como ese y cómo lo explicas en ese sentido? Bueno, yo creo que es mágico, porque la verdad que finalmente no entendemos todo, siempre hay un límite en la ciencia, ¿no? Que es la humildad del científico, y sobre todo los mismos filósofos han dicho que, ¿no verdad?, que no hay una verdad, ¿no verdad? Y todo, o sea, las cosas que no se pueden demostrar que están equivocadas no son ciencia, ¿cierto? Alguien dijo por ahí. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista hay una humildad muy grande que uno tiene que tener, que nunca realmente va a entender con profundidad cómo funcionan realmente las cosas, ¿no verdad? Yo me acuerdo que hay una cosa bien como bella que Archibald Wheeler, no sé si tú lo ubicas, pero Archibald Wheeler es un físico muy famoso en Estados Unidos, un relativista que fue uno de los y que le puso hoyos negros a los hoyos negros, ¿no? Sí. Y me acuerdo cuando yo estaba metido con los físicos,
Pero él lo que decía es que va a llegar un momento en que hay un científico que tiene la respuesta para todo. Entonces va a estar este estadio con todo el universo de seres humanos lleno, y va a llegar el científico y va a dar la respuesta a todo, y en ese momento el universo va a desaparecer. Eso se llama ChatGPT. Oye, Ramón, no me quiero ir de ahí. Y quizá era una pregunta, o no sé, para el final, pero ya que la menciona, fueses tú el científico que tiene una respuesta. ¿Qué respuesta, a qué pregunta te gustaría dar ahora? Ya. Ahora ya, en el sentido ya de ahora, en el momento preciso que estamos viendo. Mira, a mí realmente la respuesta que me gustaría realmente tener, sí, ¿no? Es en estos momentos decir cómo sentimos. O sea, cómo realmente podemos integrar todo lo que nos viene del mundo externo y entenderlo. Eso yo creo que es la respuesta que me gustaría tener, entenderla finalmente. Porque tú me preguntabas acerca de esto, de los canales de iones, porque en buenas cuentas lo que son estas proteínas que están insertas en la membrana son las puertas de la percepción. Porque todos los estímulos que vienen de adentro y de afuera, de alguna manera resultan en una señal eléctrica, ¿no es verdad? Y esa señal eléctrica que viene a través de estas proteínas, tú las estás entendiendo como música, las estás entendiendo como palabras, las estás entendiendo como dolor, y todas estas cosas vienen a través de estas proteínas que tenemos en la membrana. ¿Te fijas? Sí. Entonces, lo maravilloso, y esa es, digamos, la respuesta que uno quisiera tener, ¿cómo es posible, digamos, que toda la diversidad de estímulos que nos llegan del universo, ¿no, verdad?, en donde vivimos, se puede traer en cosas coherentes a través de estas proteínas que están metidas en la membrana? Es que una respuesta... y que dan además una señal estereotipada, que es una señal eléctrica que viaja y es la misma señal, del mismo porte, lo único que cambia en frecuencia, y todavía eso no lo entendemos. Entonces, ¿cómo traducimos toda esta cantidad enorme de información que nos llega de afuera, digamos, con una señal tan estereotipada como es la transmisión eléctrica a través de los nervios? Ahora, una posibilidad de respuesta es, bueno, lo que pasa es que no está, el cómo sentimos no está en esa transmisión eléctrica a través de los nervios, está en otra cosa, en otra parte, en otra dimensión, por así decirlo. ¿Qué pasa con la exploración de esas miradas? ¿Te parece que son...? Bueno, perdón, obviamente que está en otra parte, pero esa otra parte no puede ser otra parte que el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, el problema es que no entendemos cómo el cerebro es capaz de integrar todas estas cosas y diferenciar que yo tengo un vaso en la mano o que te estoy mirando a ti. ¿Te fijas? Yo creo que eso es lo maravilloso. O sea, cómo esta máquina... pero primero que hay que entender, digamos, que tenemos más neuronas que estrellas en el universo, ¿no es verdad? Ya, esa es una hipótesis tuya, que yo creo que yo no puedo meter la mano. Vamos a echar a pelear al bioquímico con el... No, por lo menos... Con el astrónomo. Lo que te puedo asegurar es que tenemos más neuronas que estrellas en esta galaxia. En esta galaxia sí, ya. Ahí sí que estamos de acuerdo. Pero no me dejas exagerar, pues. O sea. Oye, pero Ramón, perdona, ahí en esto que hablas de los sentidos también, te quiero llevar hacia los lados que me interesan. Creencias religiosas, sentimientos hacia seres, dioses, lo que sea. Dices del sistema nervioso, dijiste, tiene que ser el sistema nervioso. Personas ateas, personas full creyentes, ¿dónde está ahí el interrogatorio? ¿Qué crees tú que... ¿Dónde se juega ahí el cerebro, la conexión, la acción? Pero si yo respondo me excomulgan, pues. Bueno, que te excomulguen, si aquí estamos... No, mira, yo creo que todo está... O sea... a ver, lo voy a poner muy honestamente. O sea, yo creo que todo lo que necesitamos está en nosotros mismos. O sea, yo por lo menos no necesito ninguna creencia de ningún tipo. Yo creo que el hecho que existamos ya es maravilloso. Ya es un milagro, por ponerlo de manera. ¿Me entiendes? Y que estemos conversando. O sea, ya es una cosa porque yo tengo este vaso, tengo la piedra, tengo todas las cosas que son inanimadas y que no
no se comunican con el universo, o sea, no sienten, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, que hayamos evolucionado para poder ser capaces de vibrar con una sinfonía de Beethoven o con un cuadro de Picasso, ¿me entendí? Yo creo que eso es maravilloso. O sea, pienso que yo no necesito más que eso. ¿Me entiende? El hecho interno de cómo estamos construidos y cómo terminamos, porque la diferencia de nuestro cerebro con un chimpancé es mínima, y ese pedacito de unas pocas miles de millones de neuronas más, o sea, nos ha permitido construir el universo para bien o para mal, ¿no? Pero pensemos para bien. Entonces, hay una cosa que yo creo que es increíble. Entonces, no necesito la parte religiosa. Estamos conversando con Ramón Latorre aquí en Espíritu Científico, este nuevo programa de Radio Duna. Estamos junto a Francisco Aravena, también al astrónomo José Gallardo, que forma parte de este equipo. Pancho. Sí, Ramón, a propósito de eso, te quería preguntar desde el principio. Partimos esta conversación hablando de tu madre y el espiritismo. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu mamá? 8 años. Cuando falleció mi mamá, no, yo estaba ya en la universidad, sí. Y considerando este antecedente, digamos, ¿sentiste que tu madre seguía en algún otro plano acompañándote? ¿Le has hablado a tu madre? ¿Piensas en tu madre como alguien presente? ¿Piensas en el espíritu de tu madre a fin de cuentas? O sea, yo converso siempre con mis muertos, siempre, los tengo muy presentes. Para mí es una compañía y siempre los converso. Estoy constantemente hablando con todos ellos. O sea, son mis amigos, ¿no? O sea, de alguna manera. ¿Y esa percepción será eléctrica también? ¿Podría ser? Todo es eléctrico. Todo es eléctrico. Todos son canales de iones, querido. Por eso, deja la astronomía, dedícate a los canales de iones. No, por supuesto, es feliz, ¿no? Quería, a propósito de en fondo vincular los dos temas, lo que plantea José con lo que plantea Pancho, porque en definitiva hay abstracciones en las cuales creemos profundamente. Estoy pensando en la manera como lo plantea Harari, por ejemplo, en estas abstracciones como el dinero, por ejemplo, como el valor de una marca, etcétera, pero también la religión. Hay devociones tremendamente profundas con manifestaciones incluso físicas. Físicas incluso demostradas. Gente que, qué sé yo, no sé si están demostradas, pero gente que levita o que ha levitado, gente que le sangran las manos, digamos, que tiene que le aparecen estigmas, etcétera. Eso uno podrá creer o no creer en eso, pero son millones y tal vez miles de millones de personas que tienen esas convicciones. ¿La explicamos también a través de los canales de iones? No, bueno, el sistema nervioso es extremadamente complejo. Los canales de iones son las puertas de la percepción. El resto de cómo integramos lo que nos llega de afuera no lo entendemos completamente, ni lo vamos a entender nunca. Y quiero hacer una salvedad. Yo respeto profundamente a los creyentes. O sea, que mi ateísmo no tiene nada que ver con una falta de respeto a nadie en ese sentido. O sea, que y para mí, digamos, yo creo que esa gente muy creyente, digamos, o sea, son también maravillosas, o sea, son seres humanos que son totalmente respetables. Yo creo que es sencillamente una manera diferente de ver el mundo. Eso quiero dejar bien en claro eso, ¿no? Porque puede ser, en ese sentido no tengo ningún problema con la religión. Yo creo que la religión es parte de cómo nos hemos desarrollado. Ahora, que yo piense, digamos, que de los sacerdotes de Egipto que se aprovechaban de que sabían que subía el Nilo para decirle a la gente que tenía que hacer, bueno, es otra cosa, ¿cierto? Claro. Pero fundamentalmente yo creo que hay una estética también en toda la cosa religiosa, que si uno la mira desde el punto de vista profundo, tiene una tremenda significado para para los seres humanos. Entonces, en ese sentido, súper, en el mismo plano. Estas conversas a niveles yo en el observatorio, estas cosas también, ya que si me están escuchando no puedo hablarlas tan abiertamente porque me tratan de el volado o que me fume.
no sé si te hace falta o sientes que hay un vacío en la universidad. Tampoco quiero hablar del mundo intelectual, sino que en la universidad, como una institución pensadora y de justamente de integrar todas estas cosas, en el cual se ha perdido, ¿no? Yo estudié física en Facultad de Ciencias, de hecho yo te vi varias veces allá, y no podía hablar de religión, no podía hablar de cosas orientales, porque me trataban de loco, o sea, no, la ciencia es acá. Entonces, ¿cómo ves eso? Si es que te falta, si es que lo sientes necesario, esto que hablamos del tecnicismo versus una percepción más amplia? Es que yo pienso que hay una estética del vivir. Yo creo que se va perdiendo precisamente a través de esta cosa que te educan para responder pruebas, no te educan para ser un ciudadano. Eso de partida. Eso es lo que está pasando con la educación, ¿verdad? Es que mi hijo quiere ser médico, entonces te educan para ser médico, no te educan para ser un ser humano completo, integral. Entonces, eso es lo que falta en la educación, ¿verdad? O sea, el profesionalismo nos ha fregado, de alguna manera, nos ha llevado a ser seres que incompletos en el sentido de no preocuparse, como diría Maturana, de un otro, ¿me entiendes? De estar incorporado dentro de la sociedad. Y dentro de eso, digamos, o sea, todos los pensamientos son varios y somos seres humanos que hemos pensado en la religión, hemos pensado en la ciencia, hemos desarrollado el conocimiento en general. Ya que citaste a Maturana, también Varela decía que no nos enseñan la empatía, en donde va muy relacionado con todo lo que estás diciendo. O sea, Pancho, tuve la suerte de estudiar con Pancho, estudiar matemática, era un tipo genial, o sea, miren, ahí Varela, ¿no? Pancho Varela, sí, si no con Pancho. Sí, no, conmigo no. Ahí tuve la suerte. Varela es una persona que deprime porque era tan inteligente el desgraciado, porque, que realmente, o sea, te daba ganas de pegarle a veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero esa es la belleza, ¿te fijas tú? Yo creo que ahí está en lo que decían ustedes, en comprender al mundo, y cuando los niños aprenden a ver la belleza de las cosas, ¿entiendes? Del entender, de la naturaleza, de cómo funcionamos, todas esas cosas son las que están faltando en la educación. Ramón Latorre nos ha acompañado esta tarde, Premio Nacional de Ciencias Naturales, aquí en Espíritu Científico. Ramón, muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que además ha cumplido absolutamente con la promesa de este programa, de hacernos preguntas que no siempre la ciencia se hace. José Gallardo, Pancho Aravena, muchas gracias. Oye, invitemos a los auditores que nos escuchan, ya sea que nos hayan escuchado en directo, que nos escuchen después en nuestra versión envasada, en podcast, a que nos compartan sus opinioes, sus consultas, sus sugerencias. Y sus insultos. Sus insultos también, por cierto. Eso está garantizado. A través de Twitter, en @Radio Duna. Nos encantaría tener su opinión también, así que eso. El podcast queda en Duna.cl, en todas las plataformas de podcast, y nosotros nos juntamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en Espíritu Científico. Gracias. Fue Espíritu Científico con Polo Ramírez, Francisco Aravena y José Gallardo. Ciencia, existencia y más allá. Duna 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.